Buenas tardes, con todos. Espero que se me pueda escuchar bien. Le damos la cordial bienvenida a este espacio virtual de asistencia técnica para poder desarrollar algunos aspectos vinculados a la ampliación del servicio de jardín a cuna jardín en el marco de la estrategia para la mejora del ciclo uno que brindaremos a partir del siguiente año en coordinación con las direcciones regionales de educación y las UGELS. Antes de dar inicio, voy a insistir, por favor, a que podamos inscribirnos en el link de asistencia. Podamos registrar nuestra asistencia en el link que está consignado en el chat. Ya vemos alrededor de 60 personas conectadas y conectados. Eh, Incidir de que se ha convocado a esta asistencia técnica a aquellas UGELs que en el marco de la estrategia de mejora del ciclo uno tienen focalizados jardines que tienen que ahora ampliarse a Cuna Jardín para que puedan brindar el servicio del ciclo uno. El día de hoy nos acompañan colegas de la Dirección de Gestión Escolar que también conjuntamente conmigo van a participar de la parte expositiva y antes de dar inicio le quiero dar pase a Paola Chara. Ella es coordinadora del equipo de modelos y generación de condiciones para que nos pueda dar la bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todas y todos los presentes en esta reunión. Es un gusto para nosotros como parte de la Dirección de Educación Inicial participar de esta asistencia técnica y sobre todo estar impulsando una estrategia de atención en nuestras cunas. Solo quiero decir brevemente que es importante, ¿por qué? Porque nuestras cunas vienen funcionando hace más de ya 40 años como parte de un servicio de atención educativa, escolarizada y no escolarizada, y que después de 40 años vamos a poder tener, o tenemos ya en la ley aprobada el día de hoy y publicada en el Diario El Peruano, un presupuesto destinado para mejorar su atención y en muchos casos, y en el caso que nos congrega, hablar del incremento de la atención de niños menores de 3 años. Entonces, yo los invito a formar parte de esta propuesta que nos alegra como sector porque vamos a poder potenciar nuestros servicios e incrementarlos de mayor número, pero que también va a requerir de muchos más compromisos para las otras acciones que se vienen. Entonces, aquí vamos a trabajar solo un tema específico de que nos va a permitir contar con los servicios habilitados, pero hay muchos más ejes que son parte de esta estrategia de mejora de atención a las cunas y el incremento de otros servicios, como son fortalecimiento de capacidades, como el tema de la articulación, como ver cómo va a ser esta atención integral en estas cunas. Así que lo que les quiero mencionar es, este es el inicio de una tarea en conjunto que queremos realizar entre el Ministerio de Educación y ustedes como representantes de sus gobiernos, de sus direcciones regionales o unidades de gestión educativa local, y que queremos hacerlo así, de esta manera articulada. Así que, sin más que decir, este es, recuerden, un primer hito muy importante para todas las acciones que van a desarrollarse en el año 2024. Y para ello tenemos aquí a dos personas expertas en el tema, quienes van a poder brindar las orientaciones respectivas. Así que les agradezco su participación y también aprovechen de este espacio que se está dando para que ustedes puedan manifestar esas dudas o inquietudes que pueden ir teniendo en este proceso. Así es que muchas gracias, les deseo una tarde de mucho aprendizaje y vuelvo a decir que para la Dirección de Educación Inicial y en su conjunto, todos los actores que estamos involucrados en el Ministerio de Educación, para nosotros esta estrategia, esa de vuelta de las cunas, es algo que nos llena de alegría y de inspiración para nuestras niñas y niños menores de 3 años. Gracias. Muchas gracias, Paola, por la bienvenida. Para dar inicio ya a esta asistencia técnica, les mencionaba que el día de hoy vamos a desarrollar temáticas también en colaboración con colegas de la Dirección de Gestión Escolar. En un primer momento, yo voy a presentar parte de la estrategia de ciclo uno que ya la mayoría de ustedes conoce, porque hemos visitado conjuntamente con especialistas algunas direcciones regionales y también algunas escuelas que hemos focalizado. A continuación va a presentar nuestro colega también, Jorge Chimoy, lo referido al procedimiento
de ampliación del servicio educativo, y finalmente Jorge Tuanama, también de la Dirección de Gestión Escolar, presentará un tema referido al registro de metas de atención y procesos de matrícula. Algunas pautas importantes antes de poder iniciar. Les decía que en el chat se ha consignado un link para que ustedes puedan registrar su asistencia. Es importante que en este espacio que hemos generado podamos identificar a todas las personas que están participando, con las cuales luego también se harán una serie de coordinaciones para poder cumplir este primer hito que mencionaba Paola, ¿no? Asimismo, durante las exposiciones también se va a poder brindar en el mismo chat un link para que puedan realizar las consultas que ustedes consideren pertinentes, necesarias respecto a cada uno de los temas presentados. Culminadas las tres ponencias, que no van a ser muy largas, vamos a dar un espacio para organizar las consultas y luego poder responder las consultas que ustedes hayan podido hacer llegar a través del link mencionado. Antes de cerrar finalmente el espacio, habrá una pequeña encuesta de satisfacción, y una vez culminado el llenado de esta encuesta, ustedes van a poder acceder a las láminas o a los PPTs que vamos a presentar el día de hoy, que van a estar ya colgadas en esa plataforma. Es decir, yo una vez que termino de registrar mi encuesta de satisfacción, voy a poder acceder a un link donde voy a poder descargar las PPTs para que ustedes tengan digamos, toda la información que vamos a presentar el día de hoy. Eh, Igualmente, como último mecanismo, vamos también a hacer una grabación de esta presentación, de esta, digamos, vamos a una grabación ya de este espacio que vamos también a poder compartir a cada uno de ustedes, pero sabemos también que a veces el video es muy largo, muy pesado, por eso es mejor también la PPT. Así que, por favor, les insistimos en registrar la asistencia, en hacer llegar las preguntas, si es que así lo creen necesario, y también en llenar la encuesta de satisfacción que haremos al final. Bien, dicho esto, yo voy a empezar con la presentación. Esta presentación está básicamente referida a poder clarificar algunos aspectos de la estrategia para el siguiente año, a la cual hemos denominado servicios de educación y cuidado diurno con atención integral en las cunas y cunas jardín para niñas y niños de 0 a 2 años. Como mencionó Paola, el día de hoy ya se ha publicado la ley de presupuesto para el año fiscal 2024. En la ley de presupuesto ustedes van a poder encontrar en el artículo 33 el presupuesto que se está destinando para esta intervención, además de algunos criterios de priorización y focalización que también vamos a explicar el día de hoy. ¿Por qué es importante esta intervención? A lo largo de los últimos años se han podido ir emitiendo, diseñando algunas políticas públicas que están referidas a la atención a la primera infancia, ¿no? Desde el año 2012, por ejemplo, que se aprueba el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia como primera acción intersectorial, con acciones vinculadas a las niñas, niños y adolescentes y con resultados que cada servicio debería obtener o buscar con esta población objetivo. Luego, en el año 2016, tenemos dos hitos importantísimos para el tema de la gestión educativa. Por un lado, la aprobación del nuevo Currículo Nacional de Educación Básica, que como ustedes saben es un currículo por competencia, con un enfoque de ciclo de vida. Y asimismo se aprueban los lineamientos del desarrollo infantil temprano, los famosos lineamientos DIC, como una política prioritaria para el Estado peruano, donde 9 ministerios participaron en la elaboración de estos lineamientos, y donde se establece que la acción del Estado peruano debería lograr 7 resultados en todas las niñas y niños menores de 5 años. Al siguiente año, en el año 2017, se aprueba el programa curricular de educación inicial, que plantea las competencias a lograr tanto en el ciclo 1 como en el ciclo 2. Y en el 2019 se aprueba un programa presupuestal orientado a resultados, el famoso PEPORDIT. Este PEPORDIT lo que busca es entregar una serie de productos a la población objetivo, que son las niñas y niños menores de 6 años, en el marco de los lineamientos DIC aprobados con anterioridad. Lamentablemente luego vino la pandemia y se dificultó la implementación de este PEPORDIC, que recién estamos retomando ahora, y en el año 2021 se aprueba también la Política Nacional Multisectorial para las niñas, niños y adolescentes hacia el 2030. En este marco es que nosotros estamos diseñando e implementando la presente intervención, ¿no? Que
se enmarca básicamente en lo establecido en los lineamientos DIC como en el programa presupuestal orientado a resultados de desarrollo infantil temprano. Este PPOR-DIC establece la entrega de 29 productos. Como les decía, son diversos ministerios los que han participado en su elaboración y estos productos están a cargo también de diversos ministerios, con la intención de poder lograr en todas las niñas y niños el logro de estos 7 resultados, ¿no? Que algunos de ustedes ya lo conocen como el tema de nacimiento seguro, perdón, camino solo, verbalización, regulación de emociones, etcétera. Dentro de esos 29 productos, hay 3 que están vinculados con los servicios educativos. 2 de ellos está vinculado al ciclo 1. Por un lado, el servicio que se brinda a las familias, el acompañamiento familiar, que permite fortalecer capacidades orientadas al desarrollo integral de las niñas y niños, y también el producto vinculado al cuidado extrafamiliar. Este cuidado extrafamiliar que se hace necesario en ausencia de un adulto cuidador para la atención educativa. Asimismo, hay un producto, un tercer producto que está vinculado a la atención educativa de niños en el ciclo 2, que es propiamente entregado por el Minedu a través de los servicios educativos escolarizados y no escolarizados. Como ustedes pueden ver, el producto 1 y 2, que está vinculado tanto al acompañamiento familiar como al cuidado extrafamiliar en el caso de los niños menores de 3 años, es decir, niñas y niños del ciclo 1, estos productos serán entregados por el MIDIS con una rectoría colegiada, es decir, que diversos ministerios participan en la definición de estos productos. Pero para el siguiente año, se nos ha habilitado desde la ley de presupuesto promulgada el día de hoy, el poder brindar este producto. ¿En base a qué? En base al siguiente diagnóstico, ¿no? Como ustedes saben, tenemos una alta cifra a nivel nacional que evidencia la situación de las familias, cómo se encuentran las familias y cómo se encuentra la atención educativa y niñas y niños de 0 a 2 años. Por un lado tenemos los tipos de hogares. Hay hogares llamados monoparentales, es decir, que se encuentran a cargo solamente de una persona. La mayoría de estos hogares monoparentales es liderado por mujeres. De allí pueden ver las cifras, más de 83.000 hogares son monoparentales. Y también se cuenta con una alta tasa de embarazo adolescente, más de 21.000 madres gestantes adolescentes, ¿no? La mayoría de ellas en zonas urbanas, ¿no? Esto según el MINSA, y también tenemos en zonas rurales. Asimismo, hay una cifra importante respecto al empleo, ¿no? Que el 92.8% de las mujeres son económicamente activas para el empleo, pero si esta mujer puede trabajar por un tema de condiciones, a veces le es difícil porque al ser madre y no tener a una persona que le ayude con el tema de los cuidados, no va a ser posible que esta mujer pueda trabajar, ¿no? También tenemos cifras vinculadas a educación y pobreza. Sabemos que la cobertura en ciclo 1 es muy baja, solo apenas el 6.4% de niñas y niños se encuentra, se asista a un servicio educativo, ¿no? Y de estas, la mayoría de estos niños matriculados de 0 a 2 años está dentro del servicio educativo no escolarizado. Ahí también tenemos toda una agenda pendiente para un siguiente año hacia los programas no escolarizados que también atienden a este grupo etario. Hay otro dato importante y preocupante que es el tema de la anemia, ¿no? Que esta cifra, si bien es del 2022, sabemos que el 2023 se ha incrementado, ¿no? Ya no es solo 42% en área rural y 30% en área urbana, eso se ha incrementado. Y también tenemos datos de violencia, ¿no? En el 2022 se han reportado más de 2.000 casos de posibles víctimas de violencia hacia niños de 0 a 2 años, ¿no? La mayoría de ellos en Arequipa, Cusco y Lima Metropolitana. Finalmente, hay una cantidad de niños, más del 13% de esta edad, que no cuenta con DNI, y por lo cual se está vulnerando su derecho a la identidad. Esta realidad es la que hace tomar la decisión del Estado peruano en coordinación con el MEF y el Ministerio de Educación para que para el siguiente año, a través de la ley de presupuesto, se habilite al Minedu a entregar el producto vinculado al cuidado extrafamiliar de niñas y niños. Pero no de los 6 meses, sino desde los 12 meses hasta los 36 meses. Para efecto de nuestra edad normativa, a los niños de 1 año y 2 años, ¿no? Edad que cumplen al 31 de marzo, que ya sabemos que es la fecha de corte. Pero además también esta intervención se acota solo a ámbito urbano y en hogares monoparentales cuyas madres trabajan y o estudian.
Esto es algo importante porque esta es una focalización que debemos procurar garantizar desde la institución educativa hacia el UGEL grey minero, ¿no? Es decir, que este servicio que se va a implementar pueda llegar realmente a las personas que lo necesiten. El objetivo entonces de esta intervención es mejorar los resultados en el desarrollo infantil temprano mediante la atención integral en niñas y niños menores de 3 años de ámbito urbano, preferentemente de familias monoparentales, es decir, familias donde la jefa de hogar es mujer y que tengan cuidadores que trabajan y o estudian también, que es otra realidad también que hemos podido ver con algunas de ustedes cuando hemos hecho las visitas a las instituciones educativas, ¿no? Este servicio es un servicio de cuidado diurno que se va a brindar tanto en las cunas como cunas jardín existentes en función a los resultados del DIC y del PCI. ¿Cuáles son entonces las características de este servicio que se va a brindar? Se va a procurar que no tenga aula a cargo. En ese sentido, incluso se va a poder dotar de directivos a aquellas instituciones educativas que cumplen con los requisitos que así establece la norma de racionalización, porque lo ideal es que el directivo, que es el líder pedagógico y líder de gestión, pueda liderar la implementación de esa intervención en el año 2024. Por eso es importante que el director no tenga aula a cargo. Asimismo, la atención educativa se brinda, como es obvio, a través de profesoras de educación inicial, auxiliares de educación inicial, cuyo perfil mínimo es sexto ciclo en educación. Los ratios que se han establecido son los ratios que están en el P por D, que para efectos de nuestra intervención en el aula de un año van a ser dos docentes y 4 auxiliares para que atiendan hasta 15 niños, y en el caso de 2 años hasta 24 niños. Esto porque el horario que se va a brindar en esta intervención son hasta 8 horas cronológicas. Es decir, el niño entra en la mañana y sale en la tarde. Para que esto sea posible, va a haber un grupo de personal educativo en la mañana, o sea, una docente con 2 auxiliares en la mañana y otra docente y 2 auxiliares en la tarde, para que teniendo personal en la mañana y en la tarde, se pueda garantizar que el niño o niña se quede hasta las 8 horas, ¿no? Obviamente, esto también es flexible en función a la necesidad de la familia. El servicio se entrega en las cunas y cunas jardín, por eso es importante que aquellos jardines focalizados puedan ampliar el servicio a cuna jardín, y por eso es el motivo de esta reunión el día de hoy. Y la frecuencia de atención son los 5 días de la semana, hasta 8 horas de atención, ¿no? Las instancias a cargo, obviamente, son direcciones regionales de educación, la SUGEL, las cunas y cunas jardín, el MINSA, que tiene que brindar el apoyo tanto para el monitoreo y seguimiento del PREC, ¿no? Y el MIDIS, que va a brindar alimentación a través del programa Jalioar. Como les he mencionado, es importante recalcar esto, sobre todo a las directoras cuyas cunas y cunas jardín son focalizadas, recalcar que la población objetivo son niñas y niños entre 12 y 36 meses, que requieren cuidado extrafamiliar por ausencia del adulto cuidador. Es decir, si la mamá o el papá no trabajan, obviamente el niño debería estar en casa. Este servicio es exclusivamente para aquellas familias cuyos padres trabajan y lo estudian, ¿no? Para efectos, obviamente, del servicio, la población tiene 1 o 2 años cumplidos al 31 de marzo, que es la política de corte en el nivel inicial que tenemos desde el año 2011. El servicio se brinda en guías focalizadas. Como bien saben, la mayoría de ustedes no se va a brindar en todos los servicios existentes. Se han focalizado más de 300 escuelas, entre cunas y cunas jardín, que vamos a empezar el siguiente año, ¿no? Y este servicio se brinda dependiendo de la cantidad de aulas disponibles. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si la cuna o cuna jardín solo cuenta con un aula para la atención de esta estrategia, se va a tener que priorizar la atención a niños de 2 años, ¿no? Porque yo tengo solamente un aula, atiendo 2 años, y ese niño el siguiente año pasa a 3, 4 y 5, pero sí garantizo la trayectoria educativa, ¿no? Si tengo más aulas, puedo empezar también a tener 1 año y 2 años, dependiendo de la cantidad de aulas que han sido focalizadas. Asimismo, la asignación de vacantes debe priorizar por eso a niñas y niños de hogares monoparentales, cuyas madres trabajan y lo estudian, y que no cuentan con un adulto cuidador en el hogar que realice las acciones de cuidado. Para nosotros comprobar que la madre trabaja y o estudia, tenemos que pedir una serie de evidencias, ¿no? En el caso de estudio, eso es más sencillo, porque toda entidad formadora, ya sea instituto o universidad, puede brindar alguna constancia. Y en el caso de trabajo hay que ser un poco flexibles, porque no todos poseen un trabajo formal.
No todos pueden adjuntar una constancia de trabajo, pero habrá que pedir algún tipo de evidencia adicional que demuestre que esta madre trabaja, ¿no? En este sentido, corresponderá a la directora de la institución educativa aplicar los criterios de identificación de la población objetivo al momento de realizar el proceso de matrícula, que ya estamos a punto de iniciar, y obviamente también registrar a estas niñas y niños en el CIAGIE en el momento oportuno. Bien, yo les agradezco su atención. He querido iniciar para clarificar algunos aspectos importantes de la intervención. A continuación, yo le voy a dar el pase a mi colega Jorge Chimoy de la Dirección de Gestión Escolar, que nos va a explicar el procedimiento a seguir para la ampliación de servicios. Es importante estar muy atentos, por favor, porque las mujeres que tengan jardines focalizados tienen que hacer este procedimiento para hacerlo con el jardín. Les invito nuevamente a, por un lado, registrar su asistencia en el link que está en el chat y también a formular sus preguntas en el link también que vamos a posicionar en el chat. Después de las exposiciones, como les mencioné, vamos a dar un espacio para revisar rápidamente las preguntas y poder también absolver todas las consultas que nos lleguen. Bien, gracias. Y le doy pase a Jorge. Adelante, Jorge. Bien, gracias Martín por el pase. Muy buenas tardes con todos ustedes. Vamos a entrar al tema 2 de esta presente exposición, de esta presente asistencia técnica, y que tiene que ver con la ampliación de servicios educativos de instituciones educativas públicas de educación básica. Y precisamente por lo que ya ha mencionado Martín en la primera parte de esta exposición. Hay una focalización de instituciones educativas sobre las cuales va a haber determinados supuestos o casos en los que, por ejemplo, la institución educativa cuente únicamente con uno de los ciclos del nivel inicial, es decir, del servicio educativo que está ofreciendo. En tal sentido, se entendería que la institución educativa no tiene autorizada la oferta educativa de todo el nivel, sino de uno de sus ciclos únicamente. Y en tal sentido, se somete a consideración de la SUGEL, que son las competentes para emitir el acto de ampliación de servicios educativos, la aplicabilidad de la norma técnica denominada norma que regula la creación de instituciones educativas públicas de la educación básica y otros actos de administración interna que organizan su funcionamiento, norma técnica que fue aprobada mediante resolución ministerial 510-2017 Minedu. Ojo, nuevamente, hay que reiterar, en el marco de lo que ya se ha expuesto respecto a el nivel primario de instituciones educativas, puede que haya casos en los que únicamente se encuentra autorizada para esa institución educativa, ya sea en su creación o en alguna ampliación que se haya hecho de uno de los ciclos del nivel inicial. En consecuencia, deben considerar la pertinencia de emitir el acto de ampliación de servicios educativos. Bajo esta premisa, entonces, vamos a desarrollar el acto de ampliación de servicios educativos de IE públicas de educación básica. Y hay que decir en primer lugar lo siguiente. Para efectos de aplicación de esta norma técnica, en primer lugar, hay que delimitar su ámbito de aplicación subjetivo, si se quiere. Con esto quiero decir que esta norma únicamente aplica a instituciones educativas públicas de educación básica, no aplica a instituciones educativas privadas. Hay que hacer esa precisión, siempre es necesario. Y de manera específica aplica a aquellas instituciones educativas de la educación básica que prestan servicios educativos de educación básica regular, como pueden ver en la filmina. Y de manera más específica aún, cuando nos vamos a referir a servicios educativos, como decía, para aplicación o para los fines de aplicación de la norma técnica, los servicios educativos en la educación básica regular se van a entender como los servicios de nivel inicial, de nivel primaria y de nivel secundaria. En este caso en particular estamos hablando entonces del nivel inicial de la educación básica regular. Bien, rápidamente, para que se entienda el contexto. La norma técnica va a establecer un catálogo, una lista taxativa de actos de administración interna que se pueden emitir y que impactan
en la creación, así como en el funcionamiento de las instituciones educativas públicas de educación básica, que son un total de 14 actos. Ahora bien, de estos 14 actos, tenemos al acto número 8, que es el acto de ampliación de servicios educativos, que es el acto que vamos a desarrollar. Y en ese sentido, el acto resolutivo o acto de administración interna de ampliación de servicios educativos, regulado en el numeral 6.2.8 de la norma técnica, tiene una definición, tiene una causal, tiene una formalidad y tiene un procedimiento y requisitos regulados para su emisión, para su aprobación. La definición del acto de ampliación tiene que ver con cuál es el objeto, cuál es la finalidad del acto. Y en ese sentido, el acto de ampliación de servicios educativos, en primer lugar, tiene un presupuesto. Y el presupuesto es que existe una institución educativa pública que actualmente está brindando servicios educativos. Eso quiere decir que se tiene como premisa la preexistencia de una institución educativa. En este caso, vamos a centrarnos en los supuestos que hemos referido. Existe una institución educativa pública de educación básica que brinda un servicio educativo correspondiente al nivel inicial. Sin embargo, es posible que no tenga autorizado en ese acto de creación o en un acto posterior de ampliación todo el nivel inicial correspondiente a la educación básica regular, sino uno de los ciclos, con lo cual se tiene que evaluar la pertinencia, esto lo tiene que hacer UGEL teniendo en cuenta sus competencias, repito, se tiene que evaluar la pertinencia de que emitan este acto de ampliación para poder cubrir todos los ciclos de la educación en el nivel inicial. Decía entonces que el acto de ampliación de servicios educativos es un acto mediante el cual una institución educativa pública, ¿sí? Se dispone que esa institución educativa pública brinde uno o más servicios educativos adicionales a los que previamente ofrecía. Esto quiere decir que si no brindaba, por ejemplo, la institución educativa el nivel inicial y requiere por razón de la causal, se amplíe su servicio educativo o en el caso que estamos nosotros indicando en este supuesto que podría darse, que no cuente con todo el nivel inicial, tenga que ampliarlo para que cubra todo el nivel, teniendo en cuenta la demanda educativa que ya se ha planteado en la primera parte de la exposición. Ahora, teniendo en cuenta esta definición del acto de ampliación de servicios educativos, tenemos que pasar por la causal, que ciertamente es el elemento fundamental del acto de ampliación. Es, digamos, el requisito o la premisa material, sustancial, que va a sustentar la necesidad de emitir el acto de ampliación de servicios educativos. Pues bien, la causal del acto de ampliación de servicios educativos, es decir, la condición, ¿no? El fundamento en la práctica es que exista demanda educativa en un ámbito geográfico determinado o ámbito de influencia determinado que no puede ser atendido por otras instituciones educativas públicas que existen. ¿Mediante qué? Dos medidas que se van a ir señalando y que vamos a detallar después. Primero, que no se pueden atender o que no se puede atender mediante la ampliación de metas de atención o la ejecución de alguno de los actos de administración interna, con excepción de la creación de instituciones educativas. Por eso era importante señalar esta lista taxativa de actos de administración interna, voy a regresar, que contiene la norma técnica. ¿Sí? Entonces, la demanda educativa va a dar lugar a la necesidad de emitir o tomar determinadas medidas. Una de las medidas es la ampliación de metas de atención y otra de las medidas puede ser justamente la ampliación de servicios educativos. Sin embargo, hay que precisar, no es materia específica de esta asistencia técnica, pero sí hay que precisar que un acto de creación de institución educativa, por ejemplo, supone el último recurso, el acto de última ratio con que debe contar la IGED para atender una demanda educativa. Entonces, la causal es la condición que va a determinar la necesidad de aprobar el acto de ampliación de servicios educativos, pero que debe seguir una serie de requisitos, procedimientos y formalidades que vamos a ver ahora. Bien, ahora con respecto al punto 3 que ven en la diapositiva, que es el tema de la formalidad. La formalidad se explica en el instrumento, el documento que tiene que utilizar la instancia de gestión educativa descentralizada, en este caso el UGEL,
para aprobarlo, para expedirlo. Y en este caso, la UGEL, que es la competente en aplicación del reglamento de la Ley General de Educación, aprueba el acto de ampliación de servicios educativos mediante resolución directoral. Entonces, la UGEL, mediante resolución del director de la misma UGEL, aprueba el acto de ampliación de servicios educativos. Ahora bien, este acto se debe aprobar previo cumplimiento o previa observancia de un conjunto de requisitos y de un procedimiento regulados para tales efectos. Y en tal sentido, la norma técnica regula una serie de requisitos que son necesarios justamente para que se apruebe el acto de ampliación de servicios educativos. Y en primer lugar tenemos el requisito de informe técnico. Este informe técnico se vincula con la causal que hemos desarrollado, que es, como decimos, la condición sustantiva que da lugar a la necesidad de emitir el acto. Es un informe técnico con base en un estudio de oferta y demanda educativa que debe contener como mínimo las siguientes secciones, como dice la diapositiva. Como pueden ver, cuando la norma se refiere a un contenido mínimo, indica que sí o sí se deben incorporar o se debe incorporar en el contenido del informe técnico una serie de secciones o aspectos que van a sustentar la causal. Sin embargo, la UGEL, de considerarlo pertinente al acto de ampliación de servicios educativos, puede incorporar otros elementos de análisis que den cuenta o que permitan verificar la causal para la emisión del acto. Bien, este requisito de informe técnico, vamos a decir, es un requisito compuesto, ya que está conformado por una serie de elementos o aspectos de análisis que son en total 5. Un primer elemento que es de análisis de la demanda educativa, un segundo elemento o aspecto que es de análisis de la oferta educativa, un tercer elemento que se vincula con el análisis de las vías de acceso de las instituciones educativas, pasando también por un cuarto elemento que es el de balance de la oferta y la demanda educativa y un último elemento o aspecto de análisis que es la conclusión sobre la pertinencia del acto. Bien, con respecto a estos aspectos o secciones del informe técnico hay que decir lo siguiente. En primer lugar, el análisis de la demanda educativa lo que tiene que evaluar o a través de lo que se tiene que hacer es evaluar, determinar la demanda educativa que sucede actualmente o que está ocurriendo en la actualidad. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de un padrón nominal, considerando un conjunto de características principales, como menciona la norma técnica: edad, sexo, nivel o grado alcanzado, lengua materna, lugar de residencia, necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, otras características, las que evidentemente apliquen al contexto dentro del cual se está emitiendo el acto de ampliación de servicios educativos, pero no solamente incluye este análisis de la demanda actual, sino que también va a incluir un elemento de análisis de estimación referencial de la evolución de la demanda educativa. En consecuencia, se tiene que hacer un análisis que se va a bifurcar en una evaluación de demanda educativa actual según las características principales que hemos mencionado y por otro lado una estimación de la demanda educativa futura, identificando también una serie de aspectos o características principales, como bien pueden ver en la filmina, que son, por ejemplo, niños que aún no alcanzan la edad escolar, madres gestantes, mujeres en edad reproductiva, entre otros, adicionales a las características principales que se evalúan en el primer punto de este análisis, que es de la demanda educativa actual. Entonces queda claro que un primer elemento de análisis es evaluar la demanda educativa presente y la demanda educativa que se estima es la demanda educativa futura. Hecho este análisis de la demanda educativa, entonces, lo que tiene que hacer la UGEL es realizar un análisis de la oferta educativa teniendo en cuenta el ámbito de influencia que ya se ha determinado previamente. Hay que recordar que el acto de ampliación de servicios educativos, en este caso que le aplica, es un acto que se sustenta en la existencia de demanda educativa en un ámbito de influencia determinado, un ámbito geográfico determinado, ubicado evidentemente dentro de la jurisdicción del UGEL competente. Este análisis de oferta educativa pasa por 3 elementos, pero que en realidad 2 se aplicarían al acto de ampliación.
El caso de la propuesta de ubicación de la institución educativa a ser creada únicamente aplicaría al análisis que se realice cuando se estima pertinente o cuando se estimaría que sería pertinente la emisión de un acto de creación, pero no es el caso que estamos tratando. En consecuencia, vamos a hablar de los otros dos, es decir, el análisis va a pasar por identificar dos cuestiones. La identificación y localización de instituciones educativas del ámbito de influencia, incluyendo aquellas instituciones educativas que han sido cerradas temporalmente. Esto mediante un acto de cierre temporal de institución educativa, que no es el tema que nos atañe en esta asistencia técnica, que sin embargo está dentro del análisis que tiene que hacer Lugel. Y por otro lado, ¿cuáles son los servicios educativos y capacidad de atención de las instituciones educativas identificadas en este ámbito de influencia? Teniendo estos dos elementos de análisis, estas dos secciones del informe técnico, la UGEL lo que tiene que hacer también es realizar un análisis de las vías de acceso a las instituciones educativas existentes. Y esto pasa por tener en cuenta o por evaluar, vamos a decir, tres variables. Primero, distancias, tiempos de recorrido y vías de acceso con respecto a qué. Una relación de punto de origen y punto de destino, naturalmente. Es decir, el punto de origen sería el lugar de residencia de los usuarios que no vienen siendo atendidos, es decir, usuarios que representan la demanda educativa, y el punto de destino que sería el punto donde se ubicaría la institución educativa propuesta, no solamente de creación, sino que aquella institución educativa sobre la cual, por ejemplo, se van a ampliar los servicios educativos, ¿no? Bien. Realizado este análisis de demanda educativa, de oferta educativa y de análisis de vías de acceso, lo que tiene que hacerse es un balance de la oferta y la demanda educativa, es decir, es una suerte de procedimiento de contraste entre la demanda que tengo en mi ámbito de influencia, de mi jurisdicción, y los servicios educativos que yo estoy ofreciendo. Y este balance se sustenta en un análisis de las alternativas de atención de la demanda educativa que se ha identificado en un orden de prioridad como así lo establece la norma técnica. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se ha establecido una prelación respecto de las medidas o alternativas que me van a permitir atender la demanda educativa que se está presentando. Y este orden de prelación se compone de 6 medidas. Entonces, la primera medida es la medida que, en primer lugar, vale la redundancia, se debe analizar si es que puede o va a poder atender la demanda educativa. Y esta primera medida es la distribución de la demanda educativa identificada en instituciones educativas existentes con capacidad suficiente para atenderla. En segundo lugar, si es que la primera medida considerada no cumple con atender la demanda educativa que presento, debe evaluar la segunda medida, que es de ampliación de metas de los servicios educativos de una o más instituciones educativas ubicadas en este ámbito de influencia. Ahora bien, si es que esa ampliación de metas no me es suficiente o no la puedo realizar, debo considerar como UGEL, en la evaluación del expediente, la emisión del acto de ampliación de servicios educativos de la institución educativa. Como pueden ver, el acto de ampliación de servicios educativos no es necesariamente, vamos a decir, la primera medida que debiera evaluar o adoptar la UGEL para atender la demanda educativa que se presenta. Sin embargo, va a ser necesario hacerlo cuando ocurran una serie de supuestos. Y era lo que decíamos al inicio de este tema 2. Y es que, si es que yo no puedo atender, por ejemplo, la demanda educativa con las primeras dos medidas que estamos viendo en la diapositiva, la siguiente medida que debo considerar es la del acto de ampliación de servicios educativos de una IE pública de educación básica. Por ejemplo, si en el caso de ampliación de metas, que es el 2, no lo puedo hacer porque o no va a cubrir suficientemente la demanda educativa o no cuento con el nivel completo, tendría que evaluar, emitir el acto de ampliación que me permita, que me autorice ofrecer el servicio educativo en el supuesto en el que nos estamos enmarcando de nivel inicial en los ciclos 1 y 2.
Ahora bien, si es que se diera el caso de que mediante la ampliación de servicios de una institución educativa no es posible cubrir la demanda educativa, se deben evaluar los pasos 4, 5 y 6, que son estas alternativas de atención. Puede ser con una reapertura de servicio educativo, ¿no? En caso haya servicios educativos que se hayan cerrado temporalmente. Si con ello tampoco es suficiente, se tendría que evaluar la reapertura de instituciones educativas en el ámbito de influencia. Evidentemente, la reapertura de una institución educativa tiene como presupuesto la existencia de instituciones educativas que han sido cerradas temporalmente en ese ámbito. Ahora bien, si de los pasos o alternativas de atención de la 1 a la 5 no resulta suficiente o no cubren cumplidamente la demanda educativa presentada en el ámbito de influencia o en el ámbito geográfico determinado, deberá evaluarse la creación de una institución educativa. Pero ya hemos dicho, la creación de una institución educativa, de acuerdo con lo que hemos señalado y de acuerdo con lo que estamos exponiendo en estos momentos con respecto al orden de prioridad o la prelación de alternativas, es ciertamente un último recurso, es la última medida que se debe evaluar y adoptar para atender la demanda educativa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a recapitular. Tenemos un análisis de la demanda educativa, ¿no? Demanda educativa presente, demanda educativa futura, mediante una estimación referencial. Tenemos el análisis de mi oferta educativa, es decir, los servicios educativos que yo estoy ofreciendo, servicios educativos que tengo autorizado a ofrecer. Un análisis que pasa por analizar variables como distancias, tiempos y vías de acceso respecto al lugar de origen y lugar de destino, que sería la residencia de los potenciales usuarios del servicio educativo y la institución educativa, en este caso en particular, sobre la cual se debe evaluar si se deben ampliar sus servicios educativos. Y el balance de la oferta y demanda educativa, que no es más que el contraste que se hace entre mi oferta y mi demanda educativa y cuáles son mis alternativas de solución del problema público de demanda educativa que tiene los pasos del 1 al 6. Uno de los primeros pasos, vamos a decir, es la ampliación de servicios educativos de una institución educativa, que es el acto resolutivo como tal, cuando no sea suficiente atenderla mediante el paso 1 y 2, que sería de distribución de la demanda educativa o la ampliación de metas, que dicho sea de paso, va a ser un tema que se va a presentar en el tema siguiente, en el tema 3, el tema de las metas de atención. Bien, y voy a insistir en ello. La ampliación de metas va a operar en la medida que, además de lo que estamos indicando, la institución educativa, o en todo caso, debe evaluar la UGEL esta posibilidad. La pertinencia, pues, debe ser evaluada por la UGEL cuando la institución educativa decía no cuenta con todos los niveles autorizados, perdón, no cuenta con el nivel completo de inicial autorizado, sino alguno de sus ciclos. Ahora bien, hecha esta evaluación de los 4 elementos o las 4 secciones del informe técnico vinculado a la oferta y demanda educativa, hay un quinto punto del informe, que es la conclusión sobre la pertinencia del acto debidamente sustentada en la existencia de la causal. Esto es importante porque la conclusión lo que nos va a indicar es que yo ya hice este análisis, ¿de acuerdo? Y con este análisis yo estoy verificando o estoy demostrando la necesidad de emitir el acto, en este caso de ampliación de servicios educativos. Y hay que repetirlo. La norma técnica indica que el informe técnico debe contener como mínimo estos 5 elementos. Si es que la UGEL considera pertinente incluir algunos otros elementos de análisis vinculados al acto de ampliación y a la causal fundamentalmente, puede hacerlo. Evidentemente, siempre y cuando sea consistente, sea congruente y pertinente a la necesidad de aprobación del acto de ampliación de servicios educativos. Bien, desarrollado el requisito compuesto, vamos a decir, del informe técnico, vamos a pasar de manera, en realidad, muy sucinta a los siguientes requisitos, ¿no? Algunos que son, en realidad, requisitos más formales que sustantivos, que tenemos desde el nombre de la institución educativa, que es el requisito B, es decir, cuál es la institución educativa sobre la cual se está evaluando la pertinencia de emitir un acto resolutivo de ampliación de servicios educativos. Otro requisito es el de
los códigos de identificación de la institución educativa, no códigos modulares, códigos de local educativo que tenga, que permitan pues cumplidamente identificar, ¿no?, a la institución educativa sobre la cual se está emitiendo el acto. ¿Cuál es el tipo de gestión y la entidad gestora de la institución educativa? Esto tiene que ver con si es una institución educativa pública de gestión directa o si es una institución educativa pública de gestión privada. Sobre ello hay que recordar que la institución educativa pública de gestión directa es una institución educativa estatal que ha sido creada y que es sostenida por el Estado, que está siendo gestionada directamente por una entidad que puede ser del sector de educación, en este caso las UGEL, que son parte pues del sector en temas educativos y que son órganos descentralizados en materia educativa, según las leyes. Y por otro lado tenemos tipos de gestión pública de gestión directa, decía, de otros sectores, como pueden ser otras instituciones que no son pues del sector de educación, como pueden ser del sector interior o sector defensa, ¿no?, como bien sabemos. Y por otro lado tenemos el tipo de gestión de institución educativa pública de gestión privada que mantiene su naturaleza pública, pero que por razones de un convenio de encargo de gestión se encuentra gestionada por una institución o entidad privada sin fines de lucro o entidad vinculada a la Iglesia Católica. A eso se refiere este requisito. Es decir, la UGEL tiene que determinar de manera clara cuál es el tipo de gestión de la institución educativa sobre la cual se está evaluando emitir el acto resolutivo de ampliación de servicios educativos. Como siguiente requisito se establece que se deben indicar los servicios educativos que van a ser ampliados y las metas de atención para cada uno de ellos, con base en el padrón nominal elaborado para el estudio de oferta y demanda, ¿no?, como habíamos dicho cuando nos hemos referido al informe técnico de oferta y demanda educativa, ¿no? Entonces, acá hay dos elementos que se tienen que considerar. ¿Cuáles son los servicios educativos a ser ampliados? Es decir, si la institución educativa únicamente tiene nivel primaria, pero tiene demanda educativa vinculada al nivel inicial, tiene que indicarse con claridad esos servicios educativos de inicial que van a ser ampliados, ¿no? Esa es la idea. Y por otro lado, las metas de atención para cada uno de estos servicios educativos. El tema de la meta de atención se va a exponer de manera posterior. Bien. Además de eso, lo que se indica como requisito de la norma técnica para el acto de ampliación es la ubicación de la institución educativa por cada establecimiento educativo con el que cuente, ¿no?, si tiene uno, dos o más, ¿no? Y debe considerarse el nivel departamento, provincia, distrito y centro poblado y las coordenadas geográficas de los establecimientos educativos en donde funciona la institución educativa. Ahora bien, este es un tema específico sobre plazas de personal, pero también la norma establece, como quiera que es una norma que regula actos para el funcionamiento de la institución educativa, en el caso de la ampliación también requiere que se indiquen requisitos o requerimientos mínimos de plazas, también de mobiliario, de infraestructura y equipamiento necesario para el funcionamiento de los nuevos servicios educativos que se van a brindar y las metas de atención identificadas en concordancia con la normativa aplicable como había indicado, ¿no? Por otro lado, se establece un requisito que tiene que ver, en realidad es un requisito, vamos a decir, relacional con los demás requisitos, que es vamos a decir, formal, que es los documentos que sustentan el cumplimiento de los requerimientos mínimos mencionados en el literal G. También se indica que las plazas deben ser financiadas por el Estado según se sustente en un informe de disponibilidad presupuestal y los demás recursos, como bien indica la norma técnica, pueden ser financiados inicialmente por fuentes privadas. Esto es lo que dice la norma técnica, ¿no? Pero en principio lo que se indica es que las plazas deben ser financiadas por el Estado según disponibilidad presupuestal, ¿no? Por otro lado, dos también requisitos que diríamos formales. ¿Cuál sería la fecha de inicio? Es decir, uno de los requisitos para el acto resolutivo es la fecha de inicio de funcionamiento de los servicios educativos que van a ser ampliados. Y por otro lado, se pueden indicar datos adicionales, ¿no?, como el turno y si la institución educativa únicamente atiende a mujeres o atiende a varones o atiende a ambos, ¿no?, por cada servicio educativo y establecimiento educativo donde funciona la institución educativa. Bien, hemos desarrollado entonces para el acto resolutivo de ampliación de servicios educativos su definición, es decir, el objeto y finalidad, su causal, ¿no?, es la condición que da lugar a la necesidad, ¿no?, de aprobar el acto,
La formalidad, que es mediante la emisión de la resolución directoral por parte del UGEL, que es la competente para emitir este acto de ampliación, y los requisitos, principalmente el requisito de informe técnico vinculado a la oferta y demanda educativa. Ahora vamos a pasar también muy brevemente al procedimiento del acto resolutivo, ¿no? Tiene una serie de pasos. En realidad, pues el procedimiento es el que está establecido en la norma técnica, que supone una serie de pasos formales que se deben seguir de manera previa a la emisión de la resolución de ampliación de servicios educativos. Entonces, como primer paso del procedimiento del acto resolutivo, se indica que el UGEL, es decir, a nivel del UGEL, de la misma UGEL, de oficio, como quiera que es una institución educativa pública, genera el expediente de ampliación de servicios educativos de la Ley Pública de Educación Básica. Entonces tiene que generar la documentación necesaria que dé inicio al procedimiento para la aprobación de este acto. Luego de ello, lo que tiene que hacer la UGEL, según el procedimiento, es elaborar el informe técnico que corresponde según lo regulado en los requisitos del acto. Ya hemos dicho que dentro de los requisitos vamos a encontrar un informe técnico de demanda y oferta educativa y una serie de otros elementos sustantivos y formales que van a dar lugar o que van a permitir pues la aprobación del acto. Este informe técnico lo que tiene que hacer, como ya hemos dicho en la parte de los requisitos, es sustentar que existe la causal. ¿Recuerdan? Es decir, el informe técnico tiene como último punto de análisis, es mi conclusión. Vamos a decir, la conclusión es la consolidación del análisis realizado, que lo que va a permitir es verificar que se sustenta la causal. Entonces estoy sustentando la existencia de la causal y en consecuencia resultaría pertinente la aprobación del acto resolutivo. Ahora bien, si es que se sustenta la causal, es decir, hay necesidad de aprobar el acto porque hay demanda educativa que no pueda ser atendida mediante otras medidas, como hemos dicho, según el orden de prioridad, no puede ser atendida mediante identificación de la distribución de la demanda educativa o la ampliación de metas de atención, entonces es necesario emitir el acto resolutivo de ampliación de servicios educativos de la mano con todos los requisitos y el procedimiento que se debe seguir. Y precisamente, si es que no se demuestra la causal, se procede con el archivo del expediente. La misma UGEL procede con el archivo del expediente. Entonces, en el tercer paso del procedimiento, podemos, según un flujo, podríamos determinar que hay dos caminos, ¿no? Un primer camino que es, se verifica la causal, se continúa con el procedimiento para la aprobación del acto, y otro camino es, no se verifica la causal, en consecuencia se debe proceder con el archivo del expediente, lo que implica que concluye ahí el procedimiento y no lo va a hacer con la emisión de un acto, porque no se ha visto necesaria la emisión de este, ya que no se confirma, no se sustenta la causal. Bien, si entramos al primer camino, que es de continuar o darle prosecución al procedimiento, lo que tiene que hacer la UGEL es elaborar todos los documentos correspondientes y la reunión de los requisitos que hemos señalado que van a conformar el expediente del acto de ampliación de servicios educativos. Y como dice la misma norma, haciendo énfasis en los literales G y H. ¿Cuáles son los literales G y H? Los requerimientos mínimos vinculados a la disponibilidad presupuestal también, ¿no? Es decir, la plaza, el mobiliario, infraestructura, equipamientos y tal, y los documentos formales que sustenten el cumplimiento de estos requerimientos mínimos. Y finalmente, cuando el UGEL verifica que se cumplen con todos los requisitos, y aquí entramos al tema de la competencia y la formalidad, emite esta la resolución directoral de ampliación de servicios educativos, ¿no? En concreto, se emite mediante la resolución directoral el acto de administración interna de ampliación de servicios educativos de la institución educativa pública de educación básica de que se trate, y siendo más específicos aún, del servicio educativo inicial, que es la materia que nos convoca en estos momentos de asistencia técnica. Ahora, es importante señalar lo siguiente. La misma norma técnica indica que, cumplido el procedimiento o concluido el procedimiento, el acto resolutivo debe ser registrado o inscrito en el registro de instituciones educativas. ¿Y cómo se hace ello? Se realiza conforme a la norma técnica que aprueba el funcionamiento del registro de instituciones educativas. ¿De acuerdo? Entonces, el procedimiento registral ya se estableció en la norma, ustedes conocen, ¿no? Que es el que fue aprobado también en 2017 mediante resolución de Secretaría General del Minedu.
Allí se va a establecer pues cuál es el procedimiento registral, o se establece cuál es el procedimiento registral para la inscripción de actos resolutivos, en específico los actos resolutivos de instituciones educativas públicas de educación básica. De hecho, esa norma contempla todos los casos de instituciones educativas, no solo públicas, que también es aplicable, como digo, a estos actos resolutivos que estamos señalando. Ahora, como parte del procedimiento, la norma técnica también ha establecido el contenido mínimo de la resolución. Ya hemos dicho que por formalidad el acto se aprueba con una resolución directoral del UGEL. Esta resolución directoral tiene un contenido y el contenido mínimo, es decir, los elementos que son imprescindibles o que deben incorporarse sí o sí a la resolución son los siguientes y que ven en la parte derecha de la diapositiva. En primer lugar, lo que tiene que incorporar la resolución, además de su estructura propia, evidentemente, son los nombres o el nombre y los códigos que identifican a la institución educativa pública de educación básica. Por otro lado, tiene que incorporar la ubicación de los establecimientos educativos, ¿de acuerdo? Donde van a iniciar funciones o donde se iniciarán funciones de los servicios educativos que se van a ampliar o que están siendo ampliados mediante esta resolución. Y también debe indicar a qué jurisdicción pertenece, es decir, a qué DREGRE y UGEL pertenece la institución educativa, ¿de acuerdo? Que pasa por, evidentemente, la dirección, el código y nombre del UGEL a la que pertenece o sobre la cual tiene jurisdicción. Por otro lado, ¿qué debe indicar la resolución? ¿No? ¿Qué debe indicar de todas maneras? Debe indicar de todas formas cuáles son estos servicios educativos ampliados por cada establecimiento educativo donde funciona y cuáles son las metas de atención respectivas. ¿Qué más debe indicar la resolución? El tipo de gestión y la entidad gestora de la institución educativa. Ya me había adelantado un poco en la parte de los requisitos, ciertamente si se dan cuenta, como se podrá notar, pues el contenido mínimo de la resolución también pues recoge un poco lo que ya se ha señalado sobre todo en los requisitos formales para la emisión del acto, ¿no? Entonces también en la resolución se debe indicar cuál es el tipo de gestión de la institución educativa, si es pública de gestión directa o si es pública de gestión privada por convenio de encargo de gestión. Y finalmente, se debe indicar en la resolución la fecha de inicio de funcionamiento de los servicios educativos que van a ser ampliados. Bien, con ello hemos concluido la explicación referida al acto de ampliación de servicios educativos y lo que hay que precisar nuevamente, hay que reiterar en este punto es lo siguiente. La ampliación de servicios educativos es un acto resolutivo aplicable a IE públicas de educación básica que lo que va a permitir es atender una demanda educativa que aparece en el ámbito de influencia y porque además no es posible o no es suficiente cubrir la demanda educativa mediante otras dos medidas que la anteceden, que es el de la distribución de la demanda educativa que se ha identificado en IES existentes o mediante la ampliación de las metas de atención. ¿De acuerdo? Por otro lado, el acto de ampliación es competencia, mejor dicho, de las UGEL de la jurisdicción. En consecuencia, la evaluación sobre la pertinencia de la emisión del acto de ampliación de servicios educativos corresponde a las UGEL en el marco de sus competencias y funciones asignadas por ley. Bien, con ello hemos concluido. Ahora voy a dar pase a la exposición del tema 3. Adelante, Jorge, para que puedas continuar con la exposición. Muchas gracias. ¿Qué tal, estimados especialistas de la SUGEL? ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Tuanama, soy también de la Dirección de Gestión Escolar, específicamente de la Coordinación de Trayectoria Educativa. Yo les voy a comentar un poquito lo relacionado específicamente al tema de matrícula, ¿no? El procedimiento específico relacionado a matrícula y cómo este procedimiento se adecúa a las nuevas disposiciones, obviamente que ya han comentado Martín y Jorge, ¿no? Antes que yo. Y bueno, básicamente lo que voy a hacer es una breve presentación, que bueno, si alguno de ustedes ha participado en las capacitaciones que hemos tenido previamente sobre el proceso de matrícula, que el proceso de matrícula regular que he iniciado hace unas semanas aproximadamente, seguramente van a estar al tanto de la información que tengo que dar. Y seguramente ya están un poco familiarizados, ¿no? Porque obviamente ese proceso de matrícula se viene dando año tras año. Cada año vamos incorporando algunas nuevas disposiciones, obviamente, para tener un servicio mucho más inclusivo y que tenga consideraciones que se reflejen
más en territorio, claro está, ¿no? Y bueno, y específicamente lo que voy a comentarles es sobre estas etapas que estamos teniendo y que, bueno, ya se vienen llevando a cabo, que son las etapas de cálculo de vacantes y difusión de información, que son parte de estas 7 etapas que tiene el proceso de matrícula. ¿Sí? Así que voy a iniciar con la presentación. Voy a proyectar mi pantalla. A ver, un momento, por favor. Ya, entiendo que ya se está proyectando mi pantalla. Sí, creo que sí, ya está. Entonces, básicamente lo que les quiero comentar es en torno al proceso regular de matrícula, ¿no? Que el proceso regular de matrícula ustedes saben que ya ha iniciado. Si obviamente se han leído el instructivo de matrícula, van a saber que el proceso ya ha iniciado el 2 de noviembre. Tenemos dos disposiciones, bueno, una norma técnica que es la norma sobre la matrícula en la educación básica, que es la 447, que es la que se publicó en el 2020, y en justamente esta norma técnica dispone la publicación anual o bueno, cada año de un instructivo con disposiciones específicas para la matrícula escolar, ¿no? En ese sentido, yo les voy a comentar un poco sobre estas disposiciones que hemos implementado en este instructivo, ¿no? Pero antes, comentarles que a partir de la 447 tenemos dos procedimientos que se realizan, o dos procesos que se realizan año tras año para la matrícula específicamente, ¿no? Tenemos un proceso regular de matrícula, que es un proceso masivo que atiende a muchas familias, ¿no? Que se realiza una vez al año, porque, bueno, antes del inicio de clases, ¿no? Y es un proceso bastante estructurado, ¿por qué? Porque tenemos que atender a muchas solicitudes, ¿no? Y la idea de tener un proceso estructurado es que podamos atender ordenadamente a las familias, a las solicitudes de las familias, y ahora más todavía que vamos a atender, que vamos a ampliar el servicio educativo para también atender al ciclo 1 inicial, ¿no? Así que es importantísimo que podamos seguir ese procedimiento, ese cronograma específico que tenemos para el proceso de matrícula, ¿no? Y luego de iniciado las clases, viene un proceso excepcional que ya se realiza durante el transcurso del año, ¿no? Que es más individual, de ese trato individual con las familias. Pero ahora bien, vamos a hablar específicamente, y bueno, y obviamente resumidamente, sobre el proceso regular de matrícula. Como les comenté, el proceso regular de matrícula inició el 2 de noviembre con la primera etapa de ese proceso, que es el cálculo de vacantes, ¿sí? El cálculo de vacantes es esta etapa en la cual nosotros obviamente definimos cuáles son los estudiantes que van a continuar, que van a ser continuidad regular en sus instituciones educativas o que tal vez van a hacer traslado, se van a ir a otra institución educativa y esa información es importantísima porque en función a ella definimos las vacantes que vamos a poder habilitar para las familias, ¿no? Y obviamente el segundo paso es definir la capacidad de atención que vamos a atender en nuestras aulas, ¿no? Las aulas que vamos a habilitar y la capacidad de atención que vamos a tener en cada una de estas aulas, ¿no? Y obviamente, y alineado a lo que previamente nos comentaron Martín y Jorge, es que vamos a definir específicamente el tema de metas de atención y ahora vamos a incluir un poco lo que se corresponde con el servicio de ciclo 1, ¿no? Y este año, a partir de este año, se ha dispuesto desde el Ministerio de Educación que para educación básica regular específicamente, para las instituciones educativas que brinden el servicio, obviamente también el servicio inicial, no específicamente cuna, pero sí vamos a registrar nuestras metas de atención dentro del plazo dispuesto para la primera etapa, que es el cálculo de vacantes, ¿no? Y bueno, luego del cálculo de vacantes, bueno, que es básicamente un proceso que pasa paralelamente al cálculo de vacantes y la presentación de solicitudes, tenemos la difusión de información, que es, obviamente también ya empezó, inició el 15 de noviembre, culmina el 29 de diciembre, pero es una etapa en la cual nosotros exponemos esta información en las familias, ¿no? Ya hemos calculado las vacantes, vamos a ver cómo hemos definido cómo vamos a brindar la matrícula específicamente para, obviamente para las familias, y es el momento en la difusión de información donde informamos a las familias cómo se va a realizar el proceso y cuáles son las características de nuestro servicio educativo, ¿no? Luego viene una etapa de presentación de solicitudes y es una etapa que seguramente todos ustedes ya conocen, que iniciamos el 18 de diciembre y la concluimos el 29 de diciembre, que es la presentación de solicitudes, es este plazo de tiempo en el cual nosotros recibimos a las familias, ¿no? Ya definimos las características del servicio, las metas de atención que vamos a tener, las vacantes que vamos a ofertar,
Les mostramos esta información a las familias y ahora las recibimos para atender las solicitudes de las solicitudes de vacante, las solicitudes de matrícula, que obviamente las familias que ya han recibido esta información previamente de parte de nosotros, ¿no? Bueno, luego viene una etapa de revisión de solicitudes y luego una etapa de asignación de registro de ANSEGIE, que es algo importantísimo, que también lo mencionó Martín hace un momento, y la entrega de documentos, ¿no? Y principalmente en este caso, en esta oportunidad les voy a hablar sobre las dos primeras etapas y sobre la asignación de vacantes, que ya dio un punto importante Martín hace un momento. Ahora tenemos para el ciclo 1 un nuevo, un nuevo criterio de prioridad, que es darle prioritariamente o asignarle prioritariamente una vacante a estudiantes o claro, a estudiantes o que tengan como que tengan al padre, madre trabajando o que su tutor encargado esté elaborando, ¿no? Y se tendría que asignar prioritariamente una vacante a este estudiante, ¿sí? Ahora bien, vamos a ir con el cronograma, ¿no? Porque es importantísimo el cronograma y ya lo hemos venido resaltando en las presentaciones que hemos tenido sobre el proceso de matrícula, este proceso de matrícula que como les comenté ha iniciado hace poco, ¿no? En el cronograma del proceso de matrícula que lo hemos publicado en el instructivo, que el instructivo creo que no lo mencioné, pero lo hemos publicado recientemente el 31 de octubre. El 31 de octubre enviamos este oficio múltiple, creo que si más no recuerdo es el 018, o el 017, en el cual nosotros les comunicamos a todas las DRE y GRE a nivel nacional que ya sacamos el instructivo de matrícula, ¿no? Y justamente en ese instructivo de matrícula está este cronograma, ¿no? El cálculo de vacantes se realiza del 2 de noviembre al 15 de diciembre, la difusión de información se realiza del 15 de noviembre al 29 de diciembre, la presentación de solicitudes se realiza del 18 de diciembre al 29 de diciembre, y antes de pasar a la siguiente etapa, nuevamente es importantísimo que todos nos alineemos a que informemos a las familias o que informemos a las instituciones educativas debidamente que esto se realiza durante este proceso, en este plazo de tiempo. En este plazo de tiempo las familias se acercan a las instituciones educativas para que puedan presentar sus solicitudes, ¿no? Es importante que como especialista de las UGELes brindemos esa información muy clara y alineemos y invoquemos a que las instituciones educativas respeten esos plazos para que obviamente tengamos un proceso muy ordenado, ¿no? Como sector debemos tener un solo mensaje de cara a cómo recibimos a las familias, ¿no? Y por eso este plazo es importantísimo, ¿no? Recibimos a las familias en las instituciones educativas entre el 18 y el 29 de diciembre, ¿no? Bueno, después viene la revisión de solicitudes del 3 al 8 de enero, asignación de vacantes del 8 al 12, registro en SAGIE a partir del 15 de enero y finalmente viene la entrega de documentos cuando le entregamos la documentación correspondiente, como la constancia de matrícula, reportamos el FUM, toda la información que hemos emitido, ¿no? Dentro del proceso de matrícula. Ya del proceso de matrícula per se, luego de que ya registramos al estudiante en el SAGIE, ¿no? A ver. Ya, perdón, no sé por qué nos está cambiando. Ya, pero bueno, ahora sí, vamos al cálculo de vacantes, ¿no? Y la etapa de cálculo de vacantes es muy importante considerando que estamos en el marco de ese nuevo proyecto, de esta nueva intervención para la ampliación de metas del servicio educativo para CUNA, para el grado, perdón, para el nivel inicial, ¿no? Y en el caso y antes de pasar eso, como les comenté, el cálculo de vacantes es muy importantísimo porque es una etapa en la cual nosotros les consultamos a las familias quienes continuarán en el servicio educativo para el año escolar 2024 y así poder ayudar nosotros a calcular las vacantes, ¿no? Esto es muy importante porque esta información nos va a ayudar a definir, como les comenté, las características del servicio que le vamos a brindar a las familias, ¿no? Y ahora bien, específicamente para educación básica regular, para tanto públicos como para privados, en este caso entiendo que la intervención es para instituciones educativas públicas. Hemos habilitado el sistema o el módulo de metas de atención a nivel nacional, que es un módulo en el cual las instituciones educativas registran la información de las metas de atención de cada una de las aulas que van a habilitar o que utilizarán para el año escolar 2024, ¿no? Y en ese caso hay una sección muy importante que vamos a hacer cuando se amplíe el servicio
Es decir, cuando no solamente brindemos servicio jardín, por ejemplo, sino también brindemos una. Entendemos que hay una especificación en la cual vamos a poder brindar el servicio de jardín durante el turno tarde y vamos a darle el espacio o las aulas para el turno mañana para el servicio del primer ciclo, ¿no? Así que luego, cuando hable específicamente sobre cómo vamos a brindar esa información en el sistema o cómo vamos a registrar esa información en el sistema, lo voy a comentar, ¿no? Pero básicamente sería poner en el turno tarde o registrar en el turno tarde las aulas que vamos a habilitar para el año escolar 2024, tanto como para 3, 4 y 5 años, ¿no? Y luego, bien, como les comenté, el módulo de metas de atención está habilitado desde el 2 de noviembre y todas las instituciones educativas de educación básica regular pueden ingresar a registrar sus metas de atención y, y obviamente solamente tienen que usar para ingresar su clave y contraseña del CGI. En un momento les voy a mostrar más detalladamente cómo pueden ingresar al sistema para el registro de sus metas de atención. Y bueno, simplemente para terminar, ahí está. Simplemente para terminar con estas dos primeras etapas, obviamente que son las que están en marcha y en las cuales nos tenemos que enfocar en este espacio, tenemos también la etapa de la difusión de información, que es una etapa en la cual difundimos información a las familias, ¿no? Y en ese sentido, es muy importante que podamos informar tres cosas, ¿no? Tenemos el cronograma del proceso de matrícula, que es el cronograma que les mostré hace un momentito, que como les comenté, está publicado, está redactado en el instructivo de matrícula, ¿no? Y es importantísimo que como UGELES nos ocupemos de que esta información le llegue directamente a las instituciones educativas y que lo tengan bien claro para el momento de informar a las familias de cómo realizarán el proceso de matrícula en cada una de sus instituciones educativas, ¿no? Luego, obviamente, lo que tenemos que informar es lo que está detallado en el RI de cómo se realizará la matrícula específicamente. Y acá hay algo muy importante, y hace un momento les comenté, cómo asignamos vacantes. Y esa información de cómo asignamos vacantes debe estar bien clara en el RI, en el documento en el que le vamos a brindar a las familias cuando busquen información o cuando se solicite información sobre la matrícula dentro de nuestras instituciones educativas. En este caso, ustedes saben que para educación básica tenemos dos criterios de prioridad específicamente para EBR y para EVA, ¿no? Bueno, obviamente ahorita enfocándonos en EBR, tenemos que hay dos criterios de prioridad. El primero, obviamente, es reservar 2 vacantes para estudiantes con discapacidad por aula y asignar con prioridad a hermanos de estudiantes, ¿no? Si un hermanito, si alguien tiene un hermanito o hermanita dentro de la institución educativa, le podemos asignar una vacante con prioridad para que obviamente los hermanos o las hermanas estudien juntos, ¿no? En este caso, ahora se asigna añadimos un criterio de prioridad adicional, que es el que les comenté hace un momento, ¿no? Se asigna una vacante con prioridad a los estudiantes que tienen a sus padres trabajando o a su tutor encargado trabajando, ¿no? Y obviamente eso es importantísimo y esto tiene que estar también comunicado debidamente en el RI, porque esta va a ser la indicación que se va a brindar a las familias para que procesos, como les comenté, esta información de cómo se realizará la matrícula y obviamente la asignación de vacantes está dentro de este proceso de matrícula, toda esta información debe estar bastante clara y transparente para las familias, ¿no? Que la familia no se sorprenda cuando le digamos que obviamente cómo se realiza la asignación de vacantes. Sí, eso por favor tiene que estar bastante claro para las familias y considerando esta nueva intervención que obviamente se va a aplicar para el año escolar 2024, ¿no? Y bueno, finalmente otra información que comunicamos a las familias es la información sobre vacantes, ¿no? Y ojo, obviamente, otra cosa que debemos informar o cómo, el otro elemento que tenemos que tener en consideración, perdón, para la difusión de información es a través de qué medios difundimos a las familias. A través de qué medios, como les comenté, difundimos información. Ya, listo. Entonces, ¿qué medios podemos utilizar? ¿No? Obviamente avisos visibles en los locales educativos, ¿no? Ustedes, yo sé que muchos de ustedes utilizan el frontis de sus instituciones educativas para poder informar sobre el cronograma, sobre cómo se realiza la matrícula, ¿no? Cuáles son los plazos, la documentación, toda esa información, como les comenté previamente, está en el instructivo de matrícula, ¿no? Otra cosa que podemos utilizar son las redes sociales. Sé que muchos tienen su comunidad de WhatsApp, sé que muchos tienen su comunidad de Facebook ahí, de las familias que participan muy activamente en su comunidad
educativa, así que a través de esos medios podemos informar sobre el procedimiento de cómo se realizará la matrícula específicamente en sus instituciones educativas, y obviamente habría que agregar este nuevo criterio para la asignación de vacantes, y obviamente si estamos habilitando o ampliando el servicio educativo o las metas de atención para nosotros, para poder atender también a estudiantes de ciclo 1, también eso tendríamos que informarlo, ¿sí? Es importantísimo. Y otra vez, además también podríamos comentar o invitar a las familias o indicarle a las instituciones educativas que informen a las familias sobre Identicole, ¿no? Que es el portal a través, no sé si ustedes conocen Identicole, seguramente que sí. Identicole es un portal que tiene información sobre todas las instituciones educativas a nivel nacional. Es muy importante que las familias puedan conocer esta información. Así que orientemos a que las instituciones educativas brinden esta información y brinden a través de los medios que, como les comenté hace un momento, ¿no? Y ahora sí, voy a ir específicamente al tema de metas de atención, ¿no? Y como nosotros lo hemos detallado dentro de lo que es el registro de metas de atención, eso quiere decir que cómo lo registramos o qué entendemos por metas de atención para el módulo específicamente que está en el CIAGIE, ¿no? Y principalmente, para los quienes no conocen el módulo de metas de atención, que es el módulo a través del cual las instituciones educativas ingresan para registrar las aulas, como que les comenté hace un momento, las aulas que habilitarán para el año escolar 2024, todas las instituciones educativas pueden ingresar utilizando su clave y contraseña del CIAGIE, ¿no? Ingresan al portal web, acá que está acá, y ponen metas de atención, ponen acceder y van a poder ingresar al módulo de metas de atención. Ustedes como especialistas de las UGELs, específicamente los especialistas de CIAGIE, pueden ingresar como especialistas de la SUGEL y ver qué información están registrando ya las y los directivos de instituciones educativas en el sistema, ¿sí? Hay todo un procedimiento también que ya está publicado en el portal web directivos. Muchos directivos ya han registrado su meta de atención. Tengo muchos especialistas de las UGELs que también ya tienen sus credenciales y ya han ido informando, ¿no? Y haciendo seguimiento a que las instituciones educativas puedan registrar su información en el módulo de metas de atención, ¿no? Y ahora bien, como les comenté, nuevamente, antes de registrar metas de atención, tenemos que definir qué es metas de atención, ¿no? Para quienes no lo tengan muy en claro, metas de atención podemos definirlo como la capacidad de atención máxima de las aulas, ¿no? Si tenemos un aula, bueno, acá como estamos viendo un aula, tenemos acá por así decirlo, en este cuadrito rojo tenemos a los matriculados, tendríamos en verde a las vacantes, por así decirlo, que están, es decir, a los espacios libres dentro de cada aula. La meta de atención en sí es la capacidad de atención máxima, pero del aula, ¿no? Registremos metas de atenciones por aula. Es así como lo hemos definido para el registro de atención de las metas de atención en el sistema, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos a 12 matriculados y tenemos a 4 espacios, la meta de atención vendría a ser, por así decirlo, todo el aula, ¿no? Vendría a ser 16, que es la suma de 12 más 4, ¿no? Y eso básicamente es cómo tenemos que orientar a los directivos y directivas de instituciones educativas de EBR sobre qué es lo que tienen que entender como meta de atención antes de realizar el registro en el sistema, ¿no? Básicamente, esto es lo que es el sistema. El instructivo de matrícula, que como les comenté, publicamos el 31 de octubre, indica que para este año escolar 2024, en instituciones educativas de educación básica regular, el registro de metas de atención y obviamente la comunicación de las vacantes que tienen que tener, que van a habilitar para el año escolar 2024, tiene que ser a través del módulo de metas de atención. Es este módulo que, como les comenté hace un momento, podemos ingresar a través del CIAGIE, ¿sí? ¿Para qué? ¿Por qué utilizamos metas de atención si antes, obviamente, por ejemplo, en la norma técnica de matrícula se señala que las instituciones educativas debían comunicar las vacantes a las UGELs? ¿Por qué ahora usamos metas de atención? Porque metas de atención o el módulo de metas de atención se actualiza automáticamente. No tenemos que estar actualizando constantemente las vacantes que tenemos habilitadas, si se llenaron vacantes o no, ¿no? Y obviamente eso relacionado al CIAGIE, ¿no? Porque en el CIAGIE, como ustedes saben, está la información de los matriculados, ¿no? En ese caso, metas de atención, lo que le pide a los directores, a las y los directores, es que ingresen y registren la meta de atención de sus aulas, ¿no? Es decir, la capacidad de atención de sus aulas. El módulo de metas de atención recoge la información de CIAGIE
Y con las metas de atención y los matriculados hace una resta simple y obviamente tendríamos tendríamos como resultado las vacantes que estarían habilitadas en sus instituciones educativas. Y por eso tenemos acá, como ven, 3 filas de información, ¿no? La primera fila es la meta de atención que cada institución educativa registra para sus grados. La segunda fila es la capacidad de atención, es la información de matriculados, bueno, que en este caso son los matriculados 2023, que sabemos que van a ser continuidad para el año escolar 2024, ¿no? Es como una proyección de la matrícula y de la continuidad de la matrícula. Y en la fila 3, es decir, en la tercera fila, tenemos las vacantes disponibles, ¿no? Y en este caso, las vacantes vendría a ser, como ven, la resta simple, ¿no? Por ejemplo, para 4 años vemos que 25 menos 15 es 10, y esta resta simple, como les comenté, la realiza automáticamente el sistema y se actualiza automáticamente. Obviamente, con los nuevos matriculados, solamente lo que se tiene que considerar es la meta de atención, ¿no? Y obviamente ya les comenté hace un momento cómo ingresamos al sistema, cómo ingresamos al módulo de metas de atención. Ingresamos a través de la página web de CEGIE, donde dice metas de atención abajito, hacemos clic en acceder y los directivos ingresan como director de IE y ustedes podrían ingresar como especialista del UGEL, ¿sí? A quienes no puedan ingresar como especialista de UGEL, también hemos habilitado un formulario en el módulo, en el portal web directivos, en el cual pueden solicitar acceso al sistema, ¿sí? Tal vez más adelante puedo detallarle cómo conseguir esta información o cómo acceder al formulario si es que alguno de ustedes todavía no tiene su credencial como especialista UGEL. Sí, como les comenté, ingresamos al sistema con nuestras que vendría a ser plataforma.matriculadigital.p, que es el enlace al cual nos lleva este botoncito de acceder, ¿no? Y ingresamos nuestro clave y contraseña en CEGIE, ¿no? Como les comenté, los especialistas de CEGIE de las UGELs pueden ingresar directamente con su clave y contraseña que también utilizan para ingresar al CEGIE. Una vez que ingresamos al sistema, tenemos estas 4 secciones de información. Nosotros, APAFA y Galería de Fotos y Vacantes. En la sección Nosotros, los directivos pueden ingresar información específica sobre su institución educativa y pueden ingresar también su visión, su misión y sus valores, ¿no? Obviamente de acuerdo a lo que dice en su PEI. Luego pueden ingresar información de la PAFA si así lo desean. No es necesario, no es obligatorio ingresar información de la PAFA. Luego ingresan a Galería de Fotos y también ingresan fotos si es que así lo desean. No es obligatorio. Lo que sí tienen que ingresar y es obligatorio es la información sobre las aulas que habilitarán para el año escolar 2024, como les comenté. Y eso lo hacen acá, en esa cuarta casillero que dice vacantes, ¿no? O ese cuarto cuadrícula que dice vacantes, ¿no? Y acá, cuando ingresemos acá a la sección de vacantes, nos va a aparecer acá todos los servicios habilitados para cada institución educativa. Para que en las instituciones educativas ingresen información sobre cada uno de sus servicios, van a hacer clic en el lapicito que está acá a la derecha, ¿no? En este caso, y esto es lo más importante, considerando las intervenciones previas de nuestros, de Martín y de Jorge, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando estemos ingresando información sobre las instituciones educativas de inicial, ¿no? Lo que tenemos que indicarles a las instituciones educativas es que cuando se dé el caso de que se va a ampliar el servicio educativo de cuna para las instituciones educativas y que se desplaza el servicio de jardín para la tarde, tenemos que hacer lo siguiente. No registramos información en el turno de mañana en ese caso. El módulo de metas de atención solo está habilitado para registrar información de 3, 4 y 5 años. No está habilitado para ciclo 1. ¿No? Si un directivo quiere ingresar a registrar metas de atención para sus aulas de 0 a 2 años, no va a poder porque el sistema no lo permite. Solamente, como les comenté, permite para 3, 4 y 5 años. Pero en ese caso, si es que la meta de atención se está ampliando y se está desplazando para el turno tarde la información de las instituciones, la información de los grados de 3, 4 y 5 años, ¿qué hacemos? Registramos esa información en turno tarde, ¿no? Es decir, cuando ingresemos ponemos la característica de la IE, el tipo de modalidad de estudios, que en este caso va a ser siempre presencial, y ponemos turno tarde, ¿no? Cuando ingresemos a la información de inicial, ¿no? Ingresamos a turno tarde y ponemos agregar aulas, ¿no? Si es que los directivos ya han ingresado información previamente de sus aulas, de las aulas, no lo han hecho considerando que se va a ampliar el servicio para el servicio de cuna para la mañana y se va a desplazar
ciclo 2 para la tarde, pueden ingresar nuevamente al sistema y pueden cambiar la información editándola o simplemente ingresando todo nuevamente, ¿no? Si quieren editar la información, bueno, antes de cómo editar la información, les comento específicamente cómo podemos hacer este registro. Previamente hemos puesto turno tarde para los servicios, como les comenté, que como les comenté, van a desplazarse para darse en el turno tarde. Ponemos turno tarde y podemos agregar aula, ¿no? Y en este caso, lo que hacemos es definir, por ejemplo, para 3 años, definir el grado en el cual vamos a registrar esa información y definir las aulas, la cantidad de aulas que vamos a habilitar para ese grado, ¿no? Por ejemplo, si ponemos 3 acá, se nos va a habilitar acá 3 filas de información y lo que tenemos que hacer es agregar la capacidad de atención de esas aulas, ¿no? Son 2 preguntas específicamente las que nos hacemos cuando registramos esa información. La primera es, ¿cuántas aulas vamos a habilitar para el año escolar 2024? Y la segunda es, ¿cuál es la capacidad de atención de esas aulas que vamos a habilitar para el año escolar 2024, ¿no? Y nuevamente, como les comenté hace un momento, en el caso de cuando se está desplazando de las instituciones educativas focalizadas en las cuales se va a desplazar el servicio del ciclo 2 para la tarde, nosotros hacemos eso. Primero llenamos el turno tarde y luego llenamos tranquilamente la meta de atención considerando cómo vamos a brindar el servicio educativo para los grados de 3, 4 y 5 años, ¿no? En el caso de que ya hemos registrado la información, podemos, vamos a ver abajito, ¿no? Cuando veamos, cuando ya, si es que tenemos que modificar la información, va a haber un lapicito en el cual nosotros le hacemos clic y vamos a poder modificar la información que previamente hemos registrado, ¿sí? Pero ese es el mensaje que queremos brindar y es lo más importante, es considerar que las metas de atención para el caso de las instituciones educativas que han sido focalizadas y las cuales el ciclo 2 se va a desplazar para la tarde, tenemos que hacer un cambio en cómo registramos la meta de atención. Es decir, que en este caso simplemente tendríamos que hacer que el primer paso o el tercer paso, en este caso, que es definir el turno, tenemos que cambiarlo para turno tarde y dejar en blanco el turno mañana, ¿sí? Así que, por favor, tenemos que comunicar eso a las instituciones educativas cuando registren sus metas de atención para el año escolar 2024, ¿sí? Y bueno, con eso sería, bueno, para terminar el flujo de registro de metas de atención, simplemente lo que se tiene que hacer es registrar la información de las aulas, verificar que la meta de atención no se ajusta a la norma, pero considerar la norma, que es la norma de ratio, como referencia para definir la meta de atención, que es la capacidad de atención máxima de nuestras aulas, ¿no? Y simplemente no nos olvidemos de guardar la información de todos los grados que estamos registrando en el sistema, ¿no? Y bueno, guardamos la información y confirmamos la información, que es el paso final para el registro de metas de atención en el módulo de metas de atención. Y bueno, solamente y específicamente para casos de matrícula, darles mi correo electrónico, o darles el correo, que es el correo matrícula@minedo.gov.p, si es que algunos de ustedes tienen algún problema específico que podamos atender en territorio para o en el caso de metas de atención, que podemos subsanar en el camino, ¿no? Y bueno, con eso yo le doy pase nuevamente a Martín, que entiendo que va a continuar con la presentación. Gracias. Gracias, Jorge. Antes de continuar, por favor, queremos insistir en que puedan registrar su asistencia. Habemos en sala más de 100 personas, pero el registro está apenas en 64, 68, me parece. Así que, por favor, a todas las personas que estén en sala, registrar su asistencia en el link que sea considerado para tal fin. Asimismo, vamos a ir dando respuesta en un momento posterior a algunas preguntas que han ido formulando. Pero antes de pasar a ese momento de responder, a modo de conclusión, queríamos cerrar con estas láminas de aquí. Ahorita les voy a ampliar la proyección. Hemos podido escuchar tanto de Jorge Chimoy todo el procedimiento de ampliación de servicios en los casos que así corresponda, y de Jorge Tuanama el tema de matrícula y registro de metas de atención. Entonces, en función a lo señalado en esas exposiciones, se sugiere considerar los siguientes plazos
y actividades en los casos en que la UGEL considera pertinente la emisión del acto administrativo interno de ampliación del servicio. El tema del informe técnico tendría que estar trabajado hasta la quincena de diciembre para que se pueda emitir la ERD hasta el 19 de diciembre. Esta ERD que oficializa la prestación del servicio de ciclo 1 en aquellos jardines focalizados cuya resolución de creación solo ha considerado un ciclo y no ambos ciclos, ¿no? Asimismo, esta resolución que se emite tiene que ser registrada en el RIE hasta el 21 de diciembre. Ya nosotros en nuestras visitas y en coordinación con diversas autoridades regionales hemos dado esta alerta en la medida de que los jardines que se iban a focalizar y que han tenido estas aulas disponibles tenían que pasar por estos procedimientos. Ojo, esto no es aplicable, obviamente, para aquellas instituciones educativas que ya están registradas como cuna o como cuna jardín. Son solamente para aquellos jardines, ¿correcto? Y ahorita le vamos a decir cuál es la data, en qué UGEL se encuentran estas IE focalizadas, ¿no? Asimismo, como ustedes pudieron apreciar, Jorge de Chimoy habló de un informe técnico, ¿no? Y diversos sustentos. Como parte del sustento también podrían considerar estas dos cosas, ¿no? Esos dos elementos, perdón. Por un lado, la ley de presupuesto publicada el día de hoy, la ley 31953. Ustedes pueden revisar el artículo 33, numeral 33.2, literal A. Ahí se encuentra especificado el presupuesto que va a ser destinado a regiones para el tema de plazas, tanto de directivos, auxiliares, docentes, así como el tema de materiales y mobiliario. Y asimismo también pueden usar la relación de IE focalizadas preliminarmente que ha sido remitido por la DI mediante oficio múltiple 008 este año, ¿no? Ambos pueden ser parte del sustento del informe que ustedes van a tener que elaborar. Asimismo, para que pueda tener precisión, ¿cuáles son estas SUGEL? ¿Cuáles son las SUGEL que tienen jardines focalizados y que tienen que figurar ahora como CONAJardín? Que son básicamente las propuestas que las regiones nos han hecho llegar con oficio, también en respuesta al oficio múltiple 007 y el 008. Recordarán aquí las especialistas que ustedes como UGEL y GREL han hecho un trámite donde han registrado información en un link, se acordarán, ¿verdad? Han ingresado información en una ficha y eso ha sido remitido por oficio, firmado por el director regional o el gerente regional. Todas esas propuestas que eran jardines han pasado por una etapa de validación y estamos focalizando 117 jardines a nivel nacional que tienen que ahora ampliarse con un jardín. En la Grea Amazonas tenemos a la UGEL Bongará, UGEL Rodríguez de Mendoza y la UGEL Ucubamba. En Ancash tenemos UGEL Carhuaz, UGEL Guarmey, UGEL Santa. En Apurímac está UGEL Chincheros y Huancarama. En Arequipa, Arequipa Norte, Arequipa Sur, Camaná, Cayoma, Islay y La Joya. En Ayacucho, Huancazancos, Parinacocha, Vilcas Guamán. En Callao, la UGEL Ventanilla. En Cusco, la UGEL Cusco. En Huánuco, la UGEL Huánuco. En Lima Metropolitana, la UGEL 6. En Lima Provincias tenemos a Cañete, Huaura, Huarochirí y Barranca. En Mare de Dios tenemos a Tahuamano y Tambopata. En Pasco tenemos a Puerto Bermúdez. En la Gran Piura tenemos a Huancabamba, Huarmaca, La Unión, Paita, Piura, Sullana, Talara y Tambo Grande. En Puno tenemos Chucuito, Huancané, Puno, San Román. En San Martín tenemos mayor cantidad de UGEL, que es Bellavista, El Dorado, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín, Tocache. Y en Ucayali tenemos Atalaya, Coronel Portillo y Parabá. En cada una de las UGEL ustedes pueden ahí observar, y en cada una también de las GRE, la cantidad de IE, que son jardines que cuentan con un espacio disponible para el servicio de ciclo 1, que han sido focalizadas y que para el siguiente año van a poder atender a CONAJardín. En total son 117 instituciones educativas. Vamos a también a pasarles la próxima semana, más tardar, ya la base nominal de estas instituciones educativas, aunque ustedes ya la conocen porque ustedes mismos nos han ido mandando la focalización y han ido coordinando con mi persona, con otros especialistas también aquí de la ADI sobre este tema. Entonces es importante entonces seguir las recomendaciones que hemos recibido el día de hoy por parte de los colegas de la DIGE. Vamos a ahora hacer una ronda de respuestas a las consultas que han ido llegando. Si les ha pasado un link para ese fin, por favor. Hacemos una breve pausa de 1 o 2 minutos
para seguir haciendo llegar las consultas y por favor para que regile su asistencia. A ver, vamos a dar inicio entonces. Hay algunas preguntas que las voy a contestar yo, otras Jorge Chimoy y una última que también está vinculada a matrícula que lo va a contestar Jorge Tuanama. A ver, para comentarles en principio algunas preguntas que han ido llegando respecto a la intervención en sí. Como les hemos comentado al inicio, pero no solamente hoy, sino en otras oportunidades, incluso cuando hemos podido viajar a regiones, para el próximo año se está dando cumplimiento a lo que establece la Ley General de Educación y su reglamento. ¿Qué es lo que indica? Lo que se indica es que el servicio de cuna debería atender hasta 8 horas cronológicas de lunes a viernes. Hace algunos años, bueno, hace muchos años, 40 años, algunas maestras se acordarán de eso, se brindaba en algunas ciudades ese tipo de servicio. Poco a poco se ha ido dejando y lo que queremos el siguiente año es retomar la rectoría en ese sentido y poder brindar atención. ¿Cómo es que se va a brindar? Les he mencionado, y también lo mencionó Paola al inicio, ya el día de hoy se ha aprobado, o mejor dicho, se ha promulgado en el Diario Oficial del Peruano la Ley de Presupuesto. En esa ley de presupuesto, artículo 33, ustedes van a poder observar el presupuesto que se está destinando. En ese sentido, se va a otorgar un presupuesto para contratación de docentes, contratación de auxiliares, en algunos casos, asignación de plaza directiva, para la compra y adquisición, y distribución de materiales y mobiliario, y a través de Jaliwarma se va a atender con la alimentación escolar. No es que vamos a atender con excedente, de ninguna manera. Vamos a atender con plazas nuevas que va a ser creada previo a transferencia de recursos y luego una vez que se refiere al recurso, la UGEL correspondiente hará los procesos de contratación, así como los procesos de adquisición y distribución. ¿Por qué 8 horas? Nuevamente, como lo hemos explicado, 8 horas porque hay una necesidad, sobre todo en zonas urbanas, ¿correcto? Zonas urbanas donde tenemos familias monoparentales, es decir, solamente hay la mamá o el papá. En la mayoría de casos solamente son la mamá, porque son madres solteras, que tienen hijos pequeños y no tienen un espacio donde dejar a sus hijos para poder ir a trabajar. Por eso que el servicio de cuna que se va a brindar a partir del siguiente año va a contemplar la atención hasta 8 horas. Como lo habíamos también explicado, ¿cómo es que va a funcionar? El servicio atiende hasta 8 horas de corrido, de la mañana hasta la tarde, y para poder cumplir con esa atención de corrido y considerando la jornada laboral de la docente, se va a contar con una docente, con 2 auxiliares en la mañana y una docente con 2 auxiliares en la tarde. En total, 3 personas en el aula. Repito, una docente, 2 auxiliares en la mañana, una docente y 2 auxiliares en la tarde. Por eso es que se establecen los ratios de atención. En el caso de niños de 1 año, hasta 14 niños, 15 niños, y en el caso de niños de 2 años, hasta 24 niños. Porque, insisto, vamos a contar con una docente y 2 auxiliares. Actualmente, por ejemplo, en 2 años tenemos 20 estudiantes, pero con una docente y con un auxiliar. Ahora vamos a ampliar un auxiliar más y 4 niños adicionales, 24. ¿Por qué no es posible que una sola docente esté en toda la jornada? Porque recordemos que la docente de educación inicial tiene una jornada laboral de 30 horas pedagógicas que está establecido así en la Ley de Reforma Magisterial. Por eso que para el siguiente año, a fin de implementar esta estrategia, se va a contar con una docente y 2 auxiliares en la mañana y otra docente y 2 auxiliares por la tarde. Esta intervención está dando solamente en zona urbana y en escuelas polidocentes, porque como también recordarán, una de las condiciones es que se cuente con directivo sin aula a cargo. Es por eso que no puedo atender en un unidocente, porque el docente tiene el maestro que asume la labor de director. Y no se puede todavía atender en zona rural porque la habilitación presupuestal que tenemos en la ley promulgada el día de hoy establece solamente para zona urbana, para niños a partir de 12 meses, es decir, de 1 año, cuyas familias cuyos hogares son monoparentales. Criterios que tiene que tener en cuenta la directora en el proceso de la
confío que, bueno, están ido presentando más consultas. A ver, voy a rapidito leer alguno. Bueno, creo que con la intervención que estoy planteando, ya estoy dando respuestas al menos a las consultas referidas al tema que he presentado. Voy a dar pase a Jorge Chimoy para que también pueda dar respuesta a algunas consultas adicionales. Adelante, Jorge. Gracias, Martín. De acuerdo con algunas preguntas vinculadas al tema 2 del acto de ampliación de servicios educativos, voy a dar respuesta a algunas de las consultas que han realizado nuestros amigos compañeros de la ASDRE y UGEL. De la ASDRE Apurima consultan, parte de su consulta vinculada a nuestro tema es quién emite la RD de ampliación de servicios educativos. Bien, como habíamos indicado, hay que tener en cuenta que la normativa ha establecido una regla de competencia. Esta regla de competencia vinculada a los actos de ampliación, como bien señala el reglamento de la Ley General de Educación en su artículo 132, así como la norma técnica aprobada por resolución ministerial 510-2017 Minedu, que es la norma técnica que hemos desarrollado en este tema 2 de asistencia técnica en lo que corresponde a la ampliación, indican que la UGEL es el órgano descentralizado, es la instancia de gestión educativa descentralizada competente para emitir la resolución de ampliación de servicios educativos. Y la formalidad establecida es mediante resolución directoral. Bien, una pregunta vinculada de parte de la ASDRE Amazonas es en el caso de UGEL operativa, si es que el acto lo tiene que emitir la ASDRE o lo puede emitir la UGEL. Nuevamente, el marco normativo ha señalado competencias. La ASDRE no es el órgano competente para emitir un acto de ampliación de servicios educativos y no distingue la calidad de ejecutora operativa según otra normativa especial sobre la cual podría hacer la consulta, se podría coordinar una consulta con la Dirección General de Gestión Educativa Descentralizada respecto a si es ejecutora, como decía, u operativa, sino que indica en su ámbito de aplicación y en la aplicación de la regla de competencia que la UGEL es el órgano competente para emitir el acto de ampliación de servicios educativos de una IE pública de educación básica. Bien. Por otro lado, se consulta con respecto a cuál es el órgano, unidad o área encargada de elaborar el informe técnico. Entiendo que se refiere al informe técnico que sustenta la verificación de la causal para la emisión del acto de ampliación de servicios educativos y los demás requisitos, ¿no? Y los documentos que sustentan el expediente para emitir el acto de ampliación de servicios educativos. Se consulta si es que es el especialista de planificación o presupuesto de gestión institucional. Aquí hay que hacer una aclaración, es necesario hacerlo. El Minedu no va a determinar, no determina qué órgano, unidad o área de la UGEL es la competente para elaborar el informe técnico. Precisamente la norma técnica solamente llega al área que corresponde. ¿Por qué? Porque la organización interna, es decir, el marco organizativo y estructural de la UGEL corresponde propiamente a su esfera administrativa, a sus normas de organización y funciones, que pueden ser su ROF, su manual de operaciones, entre otros documentos administrativos o de gestión administrativa que van a determinar cuáles son las funciones de cada órgano, unidad orgánica dentro de la estructura organizacional de la UGEL. En consecuencia, eso corresponde ser determinado por la propia UGEL porque corresponde, como digo, a su esfera administrativa y a su marco organizativo, diríamos, ¿no? Entonces, el Minedu no puede determinar ello, pero sí se brinda la orientación de que es la UGEL la que elabora el expediente y el área correspondiente es la que debe elaborar el informe técnico. Ahora, si por cuestión de competencias, el órgano de gestión institucional es el encargado de evaluar los actos resolutivos que emite el UGEL, evidentemente correspondería, sería pertinente, pero va a depender de la evaluación que haga la misma UGEL, ¿no? Bien, por mi parte, esas son las preguntas que dentro del marco del tema 2 hemos podido identificar. En todo caso, te doy el pase a Martín o a Jorge para que respondan las preguntas que les correspondan. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Jorge Conama también creo que tenía algunas consultas que resolver.
Igual si aún hubiera más consultas, las pueden ir planteando para poder resolverlas en este momento. Jorge, tú nada más te doy el paso. Gracias, Martín. Sí, bueno, en el caso he visto una consulta, si es que, bueno, las instituciones educativas que amplían el servicio educativo, que es el caso del ciclo 1, podrán matricular con normalidad a esos estudiantes. Y bueno, la respuesta es que sí. El proceso de matrícula no diferencia el nivel al cual ingresan los estudiantes o los ciclos, ¿no? En este caso, ¿no? El procedimiento, si es que se amplía el servicio educativo para el ciclo 1, también sería igual que si entraran estudiantes para que ingresan al ciclo 2, ¿no? Es el mismo procedimiento y el cual concluye en el registro en el CEGIE del estudiante, ¿no? Bueno, simplemente lo que se tiene que hacer es considerar la ampliación de metas y y obviamente que se amplíe el servicio y que obviamente se registre adecuadamente en el CEGIE y, bueno, considerando los plazos de CEGIE que, como les comenté hace un momento, es a partir del 15 de enero y se podría matricular normalmente sin ninguna consideración de acuerdo al ciclo al que corresponde el estudiante. Se podría concluir tranquilamente la matrícula, ¿no? Sin ningún inconveniente. Y creo que esa es la única consulta que hay específicamente sobre matrícula. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Siguen llegando algunas consultas por el chat. Igual la vamos a ir a dar respuestas. Si hay alguna consulta adicional, lo hacen saber, por favor, porque la idea del espacio es poder clarificarnos todos y llevar un mismo mensaje. Ya hemos insistido sobre los ratios de atención. Correcto. Si yo solamente tengo un aula disponible, voy a poder ampliar solamente un aula de 2 años que atiende hasta 24 minutos. Esa es la cantidad. Ahí hay una pregunta que se refería en el chat sobre cantidad. Correcto. Y sobre las IE focalizadas que tiene directora con aula a cargo. En algunos casos, habría que ver la cantidad de secciones, porque en algunos casos se está, como parte de la estrategia, se va a asignar una plaza directiva. No digo que en todas, porque recuerden que la norma de racionalización nos establece la cantidad de secciones para dar una plaza. Entonces, un momento, Roxana, no estoy entendiendo la pregunta. A ver, voy a recapitular, mi disculpa. Entonces, le decía, en algunos casos se está haciendo la asignación de plaza directivo. Y ese detalle también lo vamos a compartir oportunamente. A ver, Roxana, voy a repetir lo que habíamos mencionado. Aula de 1 año, 15 niños. Aula de 2 años, 24 niños. En cada aula son una docente con 2 auxiliares por la mañana, una docente con 2 auxiliares por la tarde. En total, 3 personal educativo a cargo del aula. ¿Correcto? Esos son los ratios de esta intervención. No de todos los servicios de cuna, porque lamentablemente no todas las cunas han sido focalizadas. ¿Ya? Eso es algo importante que tienen que mencionar. Y ahí, ahí de repente Jorge Tonama me puede ayudar. Efectivamente, hay un procedimiento de matrícula, hay unos plazos, y creo que ahí hay una pregunta referida a que si la matrícula va a tener que ser realizada posterior a la emisión de la resolución. Ahí de repente si Jorge lo puede responder, pero si no, en todo caso lo vamos a analizar y vamos a transmitir la respuesta a esa consulta puntual. Pero por eso es importante que las SUGEL puedan acoger la propuesta de actividades que estamos presentando. Como les hemos mencionado, cuando hemos coordinado con las direcciones regionales, ya le hemos ido adelantando este tema, de que los jardines se van a focalizar en la medida que se garantice la ampliación del jardín a Cunajardín. Entonces, algo que también quiero que tengan en claro. Ahí Jorge Tonama, te doy un poco, si quieres dar alguna respuesta adicional, te doy espacio, que no ya para ir. Bueno, solamente para tener un poco más claro el proceso, de acuerdo a la matrícula, el proceso de matrícula se realiza dentro de las disposiciones especificadas en el instructivo de matrícula. Como les comenté hace un momento, el proceso inició específicamente a partir del 2 de noviembre con esta etapa de cálculo de vacantes. Recibimos a las familias a partir del 18 de diciembre, ¿no? Y en ese sentido, en la medida de lo posible, tenemos que adecuarnos a ese cronograma específicamente para, para poder, ¿cómo se llama? Para poder atender a las familias, ¿no? Y claro, y si tenemos que la fecha máxima de la resolución, de esta resolución, es el 19 de diciembre, se adecua dentro de los plazos que hemos establecido para la atención de las familias. Recuerden que el procedimiento de matrícula, si es que no
si es que todavía tenemos vacantes disponibles, ya sea para ciclo 1, ya sea para, si es que hemos ampliado la meta de atención o las aulas, o ya sea para ciclo 2, el procedimiento de matrícula no concluye en la entrega de documentos, ¿no? Porque si ven bien, la entrega de documentos, que es la última etapa del proceso de matrícula, termina el 2 de febrero y obviamente tendríamos un plazo hasta marzo, ¿no? En ese plazo, entre la etapa final, que es la entrega de documentos, y bueno, el inicio de clases, todavía podemos seguir recibiendo a familias, ¿no? Pero en ese sentido no la recibimos, ya masivamente, sino la recibimos una por una y las atendemos una por una, de acuerdo a los plazos establecidos para el proceso excepcional de matrícula. Sí, todavía podemos seguir recibiendo familias a pesar de que se ha cumplido el plazo del proceso regular de matrícula, no se preocupe. Y bueno, sí, obviamente, y eso también obviamente considera a las aulas que han sido bueno, las instituciones educativas que han sido focalizadas para la ampliación de servicio, para que se tienda también al ciclo 1. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Jorge. No quiero finalizar sin dar respuesta en las últimas consultas. A ver, nosotros, y aquí les pido a los especialistas regionales que nos puedan apoyar con su SUGEL, porque no es que recién vayamos a focalizar. Ya las sí están focalizadas, es en función a la información que ha sido remitida mediante la dirección regional. No entran las multigrados, no entran las unidocentes, entran las polidocentes completas de zona urbana que ya están focalizadas a pedido de la dirección regional. Insisto, ha habido un listado de instituciones educativas, jardines, que en cada dirección regional o gerencia regional ha alcanzado con una ficha y con una información registrada en un link que nos ha ayudado incluso a validar dicha información a nivel de cada directora de vivienda para corroborar disponibilidad y los espacios disponibles. ¿Correcto? Entonces, y como lo había también mencionado en mi presentación, el presupuesto, por eso les remito a que revisen el artículo 33 de la ley de presupuesto, incluye mobiliario, incluye materiales que va a ser adquirido y distribuido por la UGEL, incluye presupuesto a ser transferido para la contratación de docentes, auxiliares y la asignación de plazas directivos en algunos casos. Y obviamente para el proceso de contratación se va a seguir el proceso de contratación regular que ya existe, ¿no? Que es por cuadro de mérito y que está regulado en las normas vigentes. Eso yo quería, con eso yo quería culminar. Tenemos ya ahorita a programar al menos otro espacio con otros actores de la sociedad civil que empieza a las 5 de la tarde. Igual el canal sigue abierto, como ustedes bien saben. Las especialistas regionales tienen un canal directo tanto con mi persona como con Ramona Galloso, que también es especialista del equipo de modelos de la Dirección de Educación Inicial. Cualquier consulta adicional vamos a poder resolverla a través de nosotros, y también ya ahí los colegas de DIGE han dado sus contactos para el tema de para los temas, perdón, que ellos han presentado el día de hoy. Yo les agradezco la participación. Sabemos que este mes es un mes complicado, probablemente algunos ni siquiera descansemos en los feriados, pero lo importante es que podamos a partir del siguiente año, como sector educación, poder brindar esta atención educativa a las niñas y niños de ciclo 1, una atención que durante muchos años estuvo descuidada, pero que ahora se cuenta con un presupuesto que pueda ser destinado para darle una oportunidad a aquellas familias que así lo requieran. En ese sentido, una acción importantísima de esta estrategia tiene que ser verificar las condiciones para asignar la vacante. En los próximos días, e incluso en el próximo año, en el mes de enero, se van a emitir algunas normas técnicas también, dando oficialidad a algunos criterios que vamos a implementar. Estos plazos también están establecidos en la ley de presupuesto. Y aprovecho aquí para recordarles a las especialistas regionales que el lunes pasado se les pasó por correo electrónico la propuesta de norma técnica de CUNA. Hasta el día de ayer que yo he revisado, ninguna región había hecho comentarios. Entonces yo imagino que están de acuerdo con todo lo que está planteado ahí. Entonces yo les pido, por favor, el lunes pasado le hemos pasado por correo, la directora en Maguire les ha pasado por correo, así que por favor, yo esperaría que esa norma ya haya sido socializada,
revisada y podamos contar con algunos aportes, porque esa norma tenemos que aprobarla los primeros días de enero, así está el plazo establecido en el presupuesto. Así que nada, yo nuevamente les agradezco. Hay una encuesta de satisfacción, por favor. Aquellos que llenen la encuesta van a poder acceder a los 3 PPTs que hemos presentado el día de hoy, para que puedan revisar con más calma la información. Y como siempre insisto, como especialista del Minedu, tenemos toda la disposición para seguir haciendo las consultas que se vayan a presentar. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta una siguiente oportunidad. Nos vemos. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.